Al enterarme de que yo era la infame villana de la historia, decidí, ¿por qué no aceptar el papel? Con una sonrisa maliciosa, apoyé un pie en la silla de ruedas del protagonista masculino discapacitado. ¿Y qué si la piso?, dije con desprecio. Si tienes agallas, levántate y persígueme. Si no aguantas, lárgate. Mi amigo de la infancia, de pie a un lado, se rió entre dientes y me elogió por ser deliciosamente travieso. Lo fulminé con la mirada. Tú también puedes perderte. Bienvenido a eHistory Channel. Suscríbete para seguir nuestras últimas aventuras. Comienza la historia. El protagonista masculino del libro estaba sufriendo acoso de nuevo. Instintivamente di un paso al frente. Has ido demasiado lejos, espeté. ¿Cómo pudiste tratar así a Christopher? ¿Acaso tienes conciencia? Apenas había dicho esas palabras cuando el arrepentimiento me invadió. Ya tenía 18 años. Yo era la villana. Los rostros a mi alrededor me resultaban familiares, incluso reconfortantes. Eran mis viejos amigos. En mi vida anterior, tuve que distanciarme de ellos por una misión. Esa distancia se convirtió en un abismo insalvable. Más tarde, cuando toqué fondo, algunos de ellos todavía intentaron ayudarme. En silencio, con insistencia, a su manera. Al mirarlos ahora, se me llenaron los ojos de lágrimas. Entraron en pánico. Emma. No hablábamos en serio, se apresuraron a explicar. Solo lo estábamos asustando un poco. Nunca le haríamos daño a un buen chico. Solo quería copiarle la tarea. Incluso le pagaría. Negué con la cabeza, pero las lágrimas brotaron de todos modos. Imparables, humillantes. Uf, Emma, ¿por qué lloras?, me interrumpió una voz cargada de fastidio. Me giré hacia el sonido. Allí, inclinado perezosamente junto a la escalera, medio envuelto por la luz del sol, estaba él. La luz le rozó la frente. Sus párpados se cerraban con el cansancio habitual. Sus gruesas pestañas proyectaban sombras. Sus labios, oscuros y serios. Su postura despreocupada y fría. Pero el flequillo de su cabello lo suavizaba. Y colgando de su cuello estaba el colgante de los deseos de piedra lunar. James Tamlin. Mi mejor amigo de la infancia. Su mirada entrecerrada me miraba fijamente. Una sonrisa burlona se dibuja en sus labios. ¿Incluso en esto te metiste? Esa voz. Ese tono cargado de sarcasmo. Ese frío teñido de indiferencia perezosa. Dios mío, cómo había extrañado ese tono exacto. De verdad que había vuelto. A los 18. En mi vida pasada, lo había rechazado una y otra vez. Ahora. Solo quería oírlo burlarse de mí otra vez. Al no responder, miró a Christopher Fireman en la silla de ruedas. Luego volvió a mirarme. Su mirada se detuvo un instante antes de apartar la vista. Santa Emma ha hablado, se burló. Larguémonos todos. Espera. Recordé lo que vino después. Vívidamente. En mi vida anterior, una vez ayudé a una anciana a llegar al hospital. Me acusó de extorsión y terminé pagando $80,000 por daños y perjuicios. Entonces el sobrino político del primo de mi tío, alguien con apenas parentesco, vino a pedir ayuda para financiar su boda. Le regalé un coche y una casa. Y así sucesivamente hasta que gasté todo lo que mi padre me dejó. A los 28 años, dormía en un banco de Central Park. Esa noche un rayo de luz atravesó la oscuridad, y el sistema que había desaparecido hacía 10 años reapareció. Su voz mecánica incluso transmitía algo parecido a la culpa. Disculpas. Anfitrión. Hubo un error en el programa. Te dieron el guión equivocado. Se suponía que serías la villana. Hace 10 años desperté al sistema. Me dijo que estaba dentro de una novela romántica llamada La profunda obsesión del director ejecutivo discapacitado. Mi personaje era menor. Una buena persona. Si cultivaba suficiente virtud con buenas obras ascendería. Inmediatamente. Recuerdo estar acostado en mi cama de 800 metros cuadrados en ese momento. Desconcertado. ¿Ascender a qué?, pregunté.
¿Cómo podría ser mejor que esto? El sistema se detuvo. Luego respondió, verás a tus seres queridos fallecidos. Me incorporé de golpe. ¿Mis padres? Pregunté conteniendo la respiración. El sistema asintió orgulloso. Por supuesto. Así que acepté la tarea. Pasé 10 años esforzándome por hacer el bien. Y lo logré. No me quedaba dinero. Pero un alma llena de virtud. Una noche tumbada bajo las estrellas imaginé mi reencuentro con mamá y papá. Planeaba lo que diría. Entonces el sistema reapareció. Lanzó una última notificación. Había un error. Te dimos el papel equivocado. No lo podía creer. Perdí la paciencia. Entonces, ¿qué sentido tuvieron los últimos 10 años de mi sufrimiento? De ser la reina abeja más adorada de la escuela a ahora. Despojada de una década de buenas obras y autosacrificio. ¿Y ahora el sistema quería despacharlo todo con una sola frase? Guión equivocado. ¿Bromeas? Para compensar, el sistema lanzó un protocolo de compensación. Me enviarían de vuelta a los 18. Además, obtendría 2 nuevas habilidades. Una tarjeta de prueba para no subir de peso. Una tarjeta de prueba para una pantalla con balas malsonantes. ¿Qué tengo que hacer esta vez?, pregunté. Daña emocionalmente a las personas con abuso verbal. El sistema respondió sin problemas. Insulta a cualquiera. Cualquier cosa. En cualquier lugar. Igualdad de oportunidades. Entonces también se suponía que debía gritarle a cada perro que pasara. Sonaba desquiciado. Pero Dios, sonaba divertido. Espera. Me detuve a media salida. Si volvía a ser la villana, esta era la escena donde debía humillar al protagonista. ¿Pero cómo? En mi vida pasada, había sido un felpudo. Alguien me dio una bofetada. Le preguntaba si le dolía la mano. Ahora, Christopher Fireman estaba frente a mí otra vez, pálido en su silla de ruedas, con los ojos abiertos y cautelosos. Abrí la boca. Y me quedé paralizado. Invoqué la pantalla de balas malditas. ¿Cómo maldices bien? Al instante te inundaron las groserías. Tú en el hashtag porcentaje y tonto hashtag. Porcentaje en. Él es tu hashtag Jen en el hashtag. Me quedé mirando fijamente. No. Demasiado sucio. Ni siquiera entendía el significado de la mitad. Así que miré a Christopher. Luego a James Tamlin, que holgazaneaba cerca observándome con abierta curiosidad. Filtré los insultos sin censura y escogí algunos limpios. Luego levanté el pie. Y pisé la silla de ruedas de Christopher. Me miró atónito. Lo pisé. ¿Y qué? Mis amigos se quedaron boquiabiertos. James entrecerró los ojos, sorprendido. Si tienes agallas, levántate y persígueme. ¿Y si no? Entonces, lárgate. Un silencio atónito cayó como una manta. El rostro de Christopher palideció como un fantasma. Apretó los labios formando una fina línea mientras giraba la cabeza, negándose a mirarme. Esa expresión, como si le hubiera destrozado el corazón. No pude soportarlo. Di media vuelta y me alejé. Un amigo se adelantó vacilante, agarró un trapeador y lo agitó hacia mí como si fuera una reliquia sagrada. El Señor te reprende, espíritu inmundo. Vete de aquí. Se quedó a 1 metro de distancia, con la voz temblorosa. Emma, si estás poseída, respira o algo. James se arrancó el trapeador de la mano y lo tiró a un lado. Me miró desde debajo de la luz. Con el ceño fruncido y los labios curvados en una sonrisa burlona. Tenía una voz encantadora. Malas palabras. No me esperaba esa combinación. ¿Qué pasa con esa racha de maldad de hoy? Después de 10 años de tragarme el orgullo, esas 2 palabras, racha de maldad, fueron música para mis oídos. El sistema vitoreó. Me dijo que acababa de asestar un golpe crítico a la frágil psique de Christopher Fireman. Naciste para ser una villana, mi querido anfitrión. No pude evitar sentirme un poco orgulloso.
Pero podría ser peor. Así que me enderecé con el rostro inexpresivo. Tú también puedes perderte. James parpadeó claramente sorprendido. Y entonces me volví hacia el resto del grupo. ¿Y todos ustedes? ¿Copiar la tarea? ¿Qué inútiles? ¿Qué? ¿Les voló la cabeza un burro? El silencio rugió más fuerte que un estadio. Hasta que una vocecita se escuchó desde atrás. ¿No fue Emma la que sacó las peores notas la última vez? La risa de James sin ningún filtro fue dolorosamente fuerte. Le lancé una última mirada asesina antes de marcharme. James Tamlin no se marchó cuando se lo pedí. Al contrario, parecía casi feliz después de que lo insulté. Caminó tranquilamente detrás de mí mientras me dirigía al puesto de comida detrás de la escuela. Elegí un lugar que parecía bastante limpio y pedí una cantidad ridícula de mini pasteles. James se quedó allí con el rostro serio y los ojos abiertos por la preocupación. ¿Te has vuelto loco?, preguntó atónito. ¿No dijiste que lugares como este eran insalubres? Miró la mesa llena de dulces, visiblemente nervioso, con la voz un poco temblorosa. ¿Gastaste todo el dinero que te dejó tu padre? Yo tengo dinero. Podrías haber pedido el mío. Espera. ¿Tienes alguna enfermedad terminal? Emma, vamos al hospital. Si no tiene tratamiento aquí, iremos al extranjero. Puse los ojos en blanco con tanta fuerza que pensé que se me quedarían pegados. Sin responder, agarré una cucharada de pastel y me la metí en la boca. Dios mío. ¡Qué dulce! Cielo. ¿Cómo podía algo saber tan bien? En mi vida pasada, apenas probé postres calóricos. Siempre con miedo de engordar. Pero ahora, con mi tarjeta de prueba sin subir de peso, me propuse devorar todo lo delicioso del mundo. Otra cucharada. Mis papilas gustativas cantaron. Como dulces y pastelitos en privado todo el tiempo, dije con naturalidad. James parpadeó. Sus cejas asintieron levemente. Tomó un pastel de la mesa, le dio un mordisco y se lo metió en la boca como un gruñón. Dijiste que los mini pasteles eran una porquería, murmuró. Te negaste a comerlos y a mí tampoco. Hice una pausa. ¿Lo hice? Seguí masticando. Seguí comiendo. Brillaba el sol, el mundo era dulce. La vida era buena. Esa noche me acurruqué en mi cama, agonizando sin poder moverme. Cuando llamé a James, apenas pude articular palabra. Mi voz sonaba débil y entrecortada. Debió de despertarse con la llamada. Su voz estaba ronca por el sueño. Dame un minuto, dijo. Oí el roce de la ropa. Se abrió una puerta. Menos de un minuto después, mi puerta principal se abrió. Entró como si fuera el dueño del lugar. Fui directo a mi habitación. Las luces se encendieron, clavándome los ojos. Llevaba pantalones de chándal, una chaqueta medio echada sobre el pecho desnudo, y venas rojas le marcaban los ojos cansados. Acabé en urgencias. Gastritis aguda. Me pusieron una vía intravenosa. Después de un rato por fin recuperé un poco de fuerza. Abrí la boca para hablar. Él se inclinó cerca intentando oírme. Ese aroma limpio y frío que siempre lo impregnaba me llenó la nariz. Hice una pausa. Estás hecha un desastre, susurré. Te pusiste la chaqueta al revés. Soltó un profundo suspiro. Estás loca, Emma, murmuró apretando los dientes intentando sonreír. Me arrastré fuera de la cama en mitad de la noche por ti. Más tarde esa noche, ya no pude mantener los ojos abiertos. Me acurruqué usando su chaqueta como almohada, y me quedé dormida. Cuando me desperté, eran las 7 de la mañana. Noté la mancha húmeda donde mi baba había empapado la tela. Decidida a atacar primero antes de que pudiera burlarse de mí, busqué ayuda en la pantalla de la bala maldita y elegí 2 frases ingeniosas. ¿Por qué tu chaqueta huele a flores?, pregunté. ¿Qué eres, una niñita? Y así, recibí 800 puntos de daño y me infligí 1000. James se quedó paralizado medio segundo. Entonces un destello peligroso iluminó sus ojos. Su sonrisa fue lenta. Acalorada. Una niña pequeña, ¿eh?
murmuró. ¿Quieres que me quite los pantalones para que puedas revisar? Al salir de la habitación del hospital, vi inesperadamente a Christopher Fireman. Estaba sentado en su silla de ruedas, con la mirada perdida en una dirección. Su espalda parecía tan tranquila, tan solitaria. Instintivamente seguí su mirada. En cirugía. El cartel decía. El sistema habló entonces solemnemente. Christopher Fireman tuvo una vida trágica. Su madre había sido hermosa. Pero su estado mental era frágil. Cuando Christopher tenía 5 años, se ahogó. Nadie había visto jamás a su padre. Se rumoreaba que era un bastardo. Desde entonces el pequeño Christopher fue criado por su abuela. Solo ellos dos contra el mundo. En esa sala de operaciones probablemente estaba la persona que más le importaba. Me quedé allí un buen rato simplemente observando. James Tamlin se acercó a mí. Su expresión era indescifrable. Murmuró que tenía que alejarse y me dijo que lo esperara. Asentí. Fue entonces cuando el sistema volvió a sonar, recordándome que debía completar mi vil misión. Si le echas sal en las heridas ahora, me dijo con regocijo, serás el villano más cruel de la historia del sistema. Doble puntuación de maldad garantizada. Solté una risa fría. No soy un santo moral, dije. Pero ni siquiera yo me rebajaría a eso. Si mi padre descubriera que hice algo tan cruel, me mandaría a patadas al infierno. El sistema, inusualmente silencioso. Después de eso me callé. Durante el mes siguiente logré mantener un perfil bajo. Pero finalmente el sistema lanzó una amenaza directa. No tenía opción. Tenía que ir a intimidar al protagonista masculino. El día anual de deportes de la escuela estaba a la vuelta de la esquina. Christopher Fireman, nuestro alumno modelo bien portado y brillante, era el consentido de la profesora. Incluso lo asignaron como juez de los eventos para que se sintiera incluido. No lo entendí. ¿En serio?, le pregunté al sistema. ¿Cómo es que ver a los atletas adelantarlo al sprint no lo empeora? El sistema se detuvo antes de responder. Quizás. Se supone que motiva su rehabilitación. Da igual. Continuó. Tienes un trabajo que hacer. Según el sistema, solo tenía que esperar a Christopher por el mismo camino que siempre tomaba y humillarlo públicamente. Tarea cumplida. Así que, tras enviar a James Tamlin a casa con una excusa inventada, volví a la escuela solo. Esperé en ese camino 2 horas enteras. Mi estómago empezó a rugir. Juro que esto es una trampa, refunfuñé. ¿Dónde está? El sistema, intentando salvar las apariencias, escaneó la escuela. Momentos después, su voz se apagó. Está en la sala de equipos. ¿Qué? Fruncí el ceño. ¿Por qué estaría así? Entonces lo comprendí. Hacía 2 horas que había terminado la escuela. Debería haber ido a casa con su abuela. Pero en cambio, estaba solo. ¿En la sala de equipos? Claramente lo habían encerrado. El sistema añadió, es claustrofóbico. Se me encogió el corazón. Al anochecer corrí al gimnasio. Efectivamente, la puerta de la sala de equipos estaba cerrada con pestillo desde afuera. Dentro estaba completamente oscuro. No se oía ningún sonido. Se me revolvió el estómago. Llamé con fuerza. Christopher. Christopher, ¿estás ahí? Habían tapado la ventana. Apenas se filtraba luz. Afuera, ya estaba completamente oscuro. Por mucho que llamara, no había respuesta. ¿Christopher está dentro? ¿Cómo lo sabes? La voz familiar detrás de mí me sobresaltó. Me giré y vi a James Tamlin allí de pie observándome en silencio. Creí que me habías dicho que quedarías con Kiki en el centro comercial, dijo secamente. ¿Qué haces aquí? No tuve tiempo para esto. Te lo explico luego. Ahora mismo necesito sacarlo. Respiré hondo. Seguridad. Sí, el guardia de seguridad. Me giré para correr hacia la puerta de la escuela, pero James me agarró de la muñeca. Voy, dijo con la mirada fija.
Cuando el guardia oyó que alguien podría estar atrapado dentro, no se atrevió a perder el tiempo. En cuanto se abrió la puerta, lo vimos. Christopher Fireman yacía desplomado en un rincón, empapado en sudor frío. Le brillaba la frente. Su rostro estaba pálido con los ojos cerrados y las facciones contraídas por el dolor. La expresión de James Tamlin cambió al verlo. Se agachó, levantó con cuidado a Christopher Fireman y lo llevó a un banco bajo la tenue luz de la calle. El silencio de la noche los envolvió y yo, allí de pie observándolos, sentí como si estuviera invadiendo algo tierno y cinematográfico. Era casi hermoso. El tipo de escena suave y ambiental que me recordaba aquellos años en que me quedaba despierta hasta tarde leyendo novelas románticas de chicos bajo las sábanas. Me disculpé mentalmente por mi ensoñación inapropiada. James se giró y me miró. Entrecerró ligeramente los ojos. Esos iris oscuros se clavaron en mí con una intensidad inquietante. ¿Cómo supiste que era claustrofóbico? Christopher, que había recuperado un poco el color en sus mejillas, también alzó la mirada hacia mí. El sistema me amenazó de inmediato, prohibiéndome estrictamente revelar su existencia. Si decía algo, mi misión sería nula. El sistema desapareció como un cobarde. Entré en pánico. Sus miradas eran penetrantes y penetrantes, como si pudieran ver a través de mí. Desesperado, miré la pantalla llena de insultos. No había solución. Los miré y solté lo primero que me vino a la mente. ¿Qué son, la policía emocional del Pacífico? Ocúpense de sus propios asuntos. James ni se inmutó. ¿Cómo lo supiste?, preguntó de nuevo. Sus ojos no se apartaron de los míos. Implacables en su interrogatorio silencioso, me atraganté. Piensa. Piensa rápido. Y entonces, una chispa de brillantez. El informe de salud escolar. Dije, ¿no publicaron los resultados de los exámenes físicos de todos en la orientación? ¿Ni siquiera los miraste? Vaya, qué frío tienes. Cuanto más hablaba, más seguro sonaba. Aún así, sentía la aguda inteligencia de James rodeándome como un halcón. Así que cambié el enfoque. ¿Y tú? Me volví hacia Christopher. Eres el estudiante de preparatoria más desagradecido del mundo. Te salvo la vida y dudas de mí. Eres frío. Y egoísta. No quise decir, Christopher empezó a explicar. James lo interrumpió. Ya estás bien. Nos vamos. Esperen. La voz de Christopher nos detuvo a ambos. Miró a James. Su expresión era sincera. Gracias por pagar las facturas médicas. Te devolveré el dinero en cuanto pueda. La cara de James no cambió. No te preocupes. No tengo prisa. Y entonces me agarró la muñeca y empezó a caminar. Oye. ¿Dije que me iba? Protesté. Cedió un poco, pero no se detuvo. Siguió caminando arrastrándome sin parar. Lo miraba de reojo mientras avanzábamos. Entonces no pude contenerlo más. ¿Y entonces? ¿Por qué lo hiciste a mis espaldas?, pregunté. ¿Hacer buenas obras y ocultármelo? Resulta que cuando salió del hospital esa mañana, fue para pagar los gastos médicos. Compasivo y discretamente amable. Así siempre ha sido James Tamlin bajo el sarcasmo. En ese momento pareció brillar. Y al instante siguiente esa luz se apagó. Por una vez, la habitual indiferencia de James desapareció. Su rostro se volvió frío. Casi nunca lo veía así. ¿Qué pasa?, pregunté. Entonces, casi a la vez, ambos dijimos, ¿te gusta? Se me cortó la respiración. Demasiado cerca. James había inclinado ligeramente la cabeza, tan cerca que podía distinguir cada fino pelo de su rostro. Sus pestañas proyectaban tenues sombras en sus mejillas, y esos ojos oscuros se clavaron en los míos, sin pestañear. Volteé la cara. Demasiado tarde. Levantó la mano y me guió la barbilla hacia él. Sus dedos eran largos, su tacto firme. Me frotó suavemente la mandíbula. Emma, murmuró en voz baja y tranquila. ¿Por qué te importa tanto? ¿Estás enamorada de él?
La repentina intimidad en su tono me dio un vuelco el corazón. Los lugares que rozaron sus dedos hormiguearon con calor. No estaba enamorada. ¿Entonces por qué te afecta tanto? Insistió, escrutándome con la mirada. Me estremecí. Era demasiado brusco. Me costó esquivar sus preguntas. No podía hablarle del sistema. Así que aparté la mirada y murmuré. Entonces finjo que me gusta. Las palabras se me atascaron en la garganta. Entonces me encontré con la mirada sombría de James Tamlin. Tenía la mandíbula apretada, el ceño fruncido, y un destello de emoción nublaba su rostro habitualmente tranquilo. Mi mente zumbaba en blanco por un instante. Casi por reflejo cambié mi respuesta. Solo finge que tengo una enfermedad mental o algo así. Le eché un vistazo a su expresión. Se suavizó un poco. Pero solo por poco. Aún lejos de ser placentero. El colgante de piedra lunar que llevaba al cuello reflejaba la luz de la farola, proyectando un suave resplandor. Fue el que le regalé en su 15º cumpleaños. Lo ha usado desde entonces. Siempre cerca de su corazón. Mi pecho se encogió inesperadamente. Quizás. Esto no era solo un enamoramiento unilateral. Tanteé el terreno. No me gusta Christopher Fahmin. Luego, buscando una excusa, añadí, ¿no te parece divertido hacerle bullying? Las palabras salieron tensas. Obligado. James me miró. Ilegible. Le dio vueltas a la frase mentalmente como si buscara su verdadero significado. Divertido, repitió lentamente. Dios mío, ¿y si pensaba que era realmente cruel? Claro, me habían puesto como la villana. Pero no quería estar así con él. Olvídalo, murmuré. Me voy a casa. Esta vez no me detuvo. Simplemente se quedó allí en silencio viéndome cruzar la puerta principal. Una vez dentro me sentí irrazonablemente frustrado. Sistema, murmuré, ¿cuánto más va a llevar esta tarea? Paciencia, respondió. Solo ha pasado un mes. Probablemente tengas que aguantar hasta que el protagonista masculino termine la universidad. Y así, empecé a contar los días. Para completar la tarea, tenía que refrescar de vez en cuando la impresión negativa que Christopher Fahmin tenía de mí. Pero cada vez que veía su expresión lastimera y tierna, las palabras se me atascaban en la garganta. Así que esperé a que James no estuviera. Empujé la silla de ruedas de Christopher a un callejón tranquilo y encendí la pantalla de insultos. Entonces empezaron mis sesiones de insultos, incómodas y apuradas. Puede que Dios te haya cerrado una ventana, pero estoy bastante seguro de que también te golpeó la cabeza contra una puerta. ¡Guau! De verdad que creciste y te convertiste en una criaturita tan decepcionante. Oye, Jerry, ¿de verdad tienes las piernas inservibles? Ni siquiera puedes levantar una tarta de queso. Ni siquiera sabía qué significaba la mitad. Repetí lo que aparecía en la pantalla, repitiéndolo a toda velocidad, y luego lo saqué en la silla de ruedas como si nada. Al principio Christopher se quedó atónito. Con el tiempo se quedó paralizado. A veces si llegaba tarde después de la escuela, incluso me esperaba en la puerta. Con el tiempo desgasté las ruedas de su silla hasta el metal. Me crecieron los músculos de la pantorrilla de tanto empujar, y tenía que estirarme todas las noches para evitar calambres. Pasaron 6 meses. Un día, lo esperé como siempre después de la escuela, pero ni rastro de él bajo el sol poniente. Entonces la voz del sistema rompió el silencio. Anfitrión, la familia masculina de Leeds acaba de sufrir una tragedia. Me dio un vuelco el corazón. Christopher Fahmin se tomó 2 semanas libres de la escuela. Se corrió la voz. Su abuela finalmente no sobrevivió. Como villana, se suponía que debía aprovechar esta oportunidad para hurgar en la herida. Pero no me atreví a decirle nada cruel a alguien que ya sufría tanto. Así que me mantuve completamente alejada. Hasta que vino a mí. Estábamos en la fiesta de cumpleaños de un amigo cuando el sistema susurró suavemente, el Leed macho está afuera. Me quedé paralizada. Y entonces decidí ignorarlo. Su abuela acababa de fallecer. De ninguna manera iba a apuñalarlo en el corazón,
solo para cumplir una misión estúpida. No lo haría. El sistema se detuvo. Luego habló en voz baja. Anfitrión, así es la historia. Christopher Famine es el Leed masculino. Tú, la villana, estás destinada a aplastar su espíritu. Para impulsar su crecimiento. En otras palabras, solo soportando la crueldad se alza como protagonista. Bajo su guía, salí del salón de banquetes. El aire de principios de otoño había disipado el calor del verano. Ahora, fresco y desconocido, se filtraba entre mis mangas. Christopher Famine estaba de pie bajo la farola. Su silueta sumida en la soledad. Debió presentir que había salido. Porque levantó la vista. Nuestras miradas se cruzaron. Bajo sus cejas definidas se alzaban unos ojos penetrantes y fríos que siempre parecían observar a la gente desde lejos, como si los estuvieran evaluando. Su nariz alta y recta le daba a sus ya de por sí impactantes rasgos un borde afilado. Era hermoso. Sin duda un personaje principal. En ese momento sus ojos oscuros se clavaron en los míos sin pestañear. Un escalofrío me recorrió la espalda. Instintivamente di un paso atrás. Sistema, susurré. No me va a hacer daño, ¿verdad? El sistema me aseguró que no lo haría. Para alguien tan a menudo indescifrable, el rostro de Christopher ahora albergaba una leve sombra de emoción, y su mirada parecía capaz de llegarte al corazón. Emma, dijo en voz baja. Me quedé paralizada. Sus labios estaban apretados. No te haré daño, añadió. Solo vine a despedirme. Christopher había sido aceptado anticipadamente en la universidad mediante un concurso. Sentí un gran alivio. Bueno, buen viaje. Siguió mirándome con esos ojos oscuros clavados en mí una y otra vez, pero no dijo nada más. ¿Vas a quedarte mirando fijamente? La repentina voz detrás de mí me hizo gritar. James Tamlin se apoyó en la pared, envuelto en sombras como un espectro. Le lancé una mirada fulminante. Tienes muchos malos hábitos para alguien de tu edad. Soltó una risita baja y divertida. Y suenas como un bandido. Lo ignoré y volví hacia el salón de banquetes. Pero de repente me tiraron de la muñeca hacia atrás. Tropecé y caí de golpe sobre un pecho firme y familiar. Lo golpeé con tanta fuerza que me quedé aturdido. Me quedé sin aliento. Su aroma me llegó a los oídos, cálido y familiar. ¿De verdad no te gusta?, murmuró. Parpadeé sobresaltada. Si no, ¿por qué te molesta tanto que se haya ido? ¿Molesta? Solo estaba ansiosa porque mi misión no había terminado. Aún tenía un trabajo que terminar, ayudar al protagonista masculino a crecer a pesar de las dificultades. Está bien, murmuré. Lo volveré a ver pronto de todas formas. Los dedos de James me rozaron ligeramente detrás de la oreja. Su otro brazo me rodeó la cintura con firmeza y posesión. Se sentía raro. Demasiado íntimo. Me retorcí. Su agarre no se movió. Como acero. ¿Iba al gimnasio a escondidas? Apretó la mandíbula con fuerza, su voz cortante. ¿Ya quedaste en verlo? Me aparté un poco y lo miré fijamente unos segundos. ¿Te gusto?, pregunté. Se frotó la nariz, con una sonrisa en las comisuras de los labios. La respuesta estaba escrita en su rostro. No puedo creerlo. Lo interrumpí rápidamente. No podemos salir. Incluso Christopher Fireman, normalmente tan sereno, parecía un poco aturdido. Entonces murmuró, lo siento. Me apresuré. De repente ladeó la cabeza y me miró fijamente, con un brillo travieso en los ojos. Entonces, Emma ama a James, ¿verdad? Mi cara se iluminó como fuego. Alguien salió del salón de banquetes detrás de nosotros. Presa del pánico, aparté a James de un empujón y volví corriendo sin mirar atrás. Sentía su mirada clavada en mi espalda. Y peor aún, podía oír la risa silenciosa que no se molestaba en disimular. ¿Cuándo se había vuelto James Tamlin tan descarado? Christopher Fireman se cambió de escuela. Se decía que su familia había venido a llevárselo. El sistema me dijo la verdad después. Christopher Fireman tenía un padre inmensamente rico.
Un patrimonio neto de miles de millones, aspecto de estrella de cine y un corazón de piedra. Era un canalla. En su juventud, dejó un rastro de aventuras. La madre de Christopher fue una de ellas. Cegada por su encanto, creyendo en sus dulces palabras. Cuando apareció con una prueba de embarazo positiva, lista para compartir la feliz noticia, descubrió la verdad. Él ya tenía una familia. ¿Y ahora? Su hijo biológico había muerto en un accidente aéreo. Solo entonces recordó de repente que Christopher existía. Fue por esa época que Christopher Fireman empezó a transformarse. 5 años después, no solo había recuperado por completo el uso de sus piernas, sino que también había tomado el control total de la corporación Fireman. Un protagonista radiante. Como salido de una novela de fantasía de poder. Así que ya no me involucro en la historia, ¿eh? Ya iba camino de su éxito multimillonario. En ese momento mis insultos eran poco más que ruido inofensivo. Totalmente irrelevantes. Sin embargo, al sistema no le hizo gracia. No. Tus insultos contribuyen al crecimiento de Christopher Fireman. Lo aceleran. Así que soy como una mejora mágica. Un hechizo de ataque. La noche de nuestra graduación, James Tamlin apareció en mi puerta sin decir palabra. ¿Qué? Sacó su teléfono y me lo mostró. James Tamlin te tocó. Vamos a ver el atardecer junto al mar. Así que me puse una mascarilla, agarré 2 botellas de cerveza y salí con él. Nos sentamos uno junto al otro en la playa. Serví la cerveza en copas de vino elegantes y le di una. Arqueó una ceja, se relajó con naturalidad y me miró con su sonrisa característica. ¿Sabes lo que significa refinamiento y casualidad? Diga lo que diga la joven, respondió con voz suave y un toque de humor. Giré la cabeza para mirarlo de perfil. Dios, este chico era guapísimo. ¿Cómo describirlo? De repente recordé una frase popular de internet, aura de padre aniñada. Y sinceramente James Tamlin era exactamente eso. Su mano sostenía el vaso con delicadeza, con los nudillos definidos y los labios suavemente apretados, perfectamente formados con un suave rubor. Permaneció allí sentado en completa quietud, pero cada ángulo de él encajaba a la perfección con mis preferencias estéticas. Entonces se movió. Nuestras miradas se cruzaron. Me di cuenta de que mi mirada se había posado en sus labios, y mi rostro se encendió. ¿Por qué estás tan nerviosa?, dijo con naturalidad. No es que te impida mirar. Antes de que pudiera pensar en una réplica, se inclinó. De repente cerca. Entonces, Emma, ¿te gusta lo que ves? Y entonces BZZT, me gritó el sistema. Anfitrión, llegó el correo. Ja, ¿Christopher Fireman? ¿No se había ido? Me giré. Y allí estaba, sentado al borde del paseo marítimo, mirándome con expresión indescifrable. Detrás de él había 2 guardaespaldas. James siguió mi mirada. Sus miradas se cruzaron. Luego apartaron la mirada. Y ambos volvieron su atención hacia mí. James entrecerró los ojos, la tensión se reflejaba en las sombras de su mirada. Sentí un hormigueo en el cuero cabelludo. ¿Por qué sentía que me acababan de pillar haciendo trampa? El sistema, en cambio, estaba encantado. Por fin. Una oportunidad para humillar de nuevo al responsable del correo. Disculpa. Se aclaró la garganta. Ejem. Bueno, podemos volver a la historia. Como sistema responsable, me tomo mi trabajo muy en serio. Sí, vale. Intenta fingir menos culpa. Más tarde me senté frente a Christopher en un café frente a la playa. Su guardaespaldas se quedó afuera, dándonos privacidad. Jugueteaba nerviosamente con su taza de café, sus pestañas como plumas oscuras le ocultaban los ojos. ¿Podrías esperarme?, preguntó en voz baja. Mi corazón dio un vuelco. Instintivamente miré por la ventana. James estaba al otro lado de la calle. Y en cuanto lo miré, sus ojos se clavaron en los míos. Directamente a través del cristal, como si pudiera ver cada pensamiento que intentaba ocultar. Me estremecí y me di la vuelta. Christopher se dio cuenta. Su mirada se atenuó. Emma.
Me esperarías, repitió. He estado trabajando duro en rehabilitación. Pronto. Volveré a ser como cualquier persona normal. ¿Estarías dispuesto? Lo interrumpí. Te insulté. Todos los días. ¿Lo olvidaste? Su rostro se tornó solemne. Lo sé, dijo. Lo hiciste para motivarme. No tenías opción. Disculpa. Me pasé meses devanándome los sesos para encontrar nuevas maneras de burlarme de ti, ¿y ahora crees que te estaba ayudando? ¿Me estás agradeciendo? Estás loco. Así no debería ser. Soy la villana, ¿recuerdas? ¿No hice un buen trabajo siendo horrible? Siempre me ha gustado James. Con cada palabra que decía, el rostro de Christopher Fireman palidecía un poco. No pude decir nada más cruel después de eso. Ignorando las frenéticas amenazas y sobornos del sistema, di media vuelta y me alejé, sin atreverme a mirarlo. Me dolía el pecho no por amor, sino por esa culpa persistente que sientes después de lastimar a alguien que no lo merecía. Sistema, dije. Terminé la misión. El sistema se congeló un segundo. ¿No quieres volver a ver a tus padres? Claro que sí. Lo soñé. Mi madre murió en un accidente aéreo. Después de eso, la luz en la sonrisa de mi padre se fue apagando día a día. Hasta que un día, cuando yo tenía 10 años, me dejó una carta. En ella, decía que ya no podía más. Que primero iba a encontrar a mamá. Lo había dejado todo, dinero, la casa, incluso un regalo de cumpleaños para mí para todos los años venideros. Desde ese día me quedé huérfano. Lo odiaba por egoísta. Pero aún así lo extrañaba. Pero si mis padres supieran que tengo que hacer sufrir a otros solo para volver a verlos, creo que se decepcionarían de mí. El sistema no respondió. Tal vez, añadí en voz baja, preferirían que viviera bien esta vida. Aquí. Ahora. Los fuegos artificiales florecieron a lo largo de la costa. James Tamlin se sentó tranquilamente a mi lado, observando el cielo nocturno en silencio. Las 2 botellas de cerveza que había traído estaban vacías. De alguna manera, ahora había una caja entera a nuestro lado. Abrió otra botella. Bebiendo demasiado rápido, la cerveza se le escurrió por la garganta, desapareciendo en la tela de su camisa. Sabía amarga. Al sentir mis ojos fijos en él, giró la cabeza. Esa mirada, cruda y sincera, contenía un fuego silencioso que parecía arderme directamente en el pecho. Me moví a su lado, sentada con las piernas cruzadas. Abrí una lata fría sin decir palabra. El frío en la palma de mi mano era como el verano. Sobre nosotros estallaron fuegos artificiales en el cielo. ¿Lo amas?, preguntó en voz baja, casi ahogada por las explosiones. No necesité preguntar a quién se refería. Negué con la cabeza. Entonces levanté la vista. Directamente a sus ojos oscuros. Y antes de que pudiera reaccionar, se inclinó hacia mí. Y me besó. Su mano grande me acunó el cuello, su beso era firme y controlado. Abrí los ojos de golpe. Mi mente se quedó en blanco. Fuegos artificiales explotaron tras mis párpados. Sus labios eran cálidos. Más suave de lo que imaginaba. Por una fracción de segundo, olvidé cómo respirar. Entonces di que me amas, susurró. Me quedé paralizada. Su aliento me hizo cosquillas en la oreja mientras reía entre dientes, bajo y áspero. Pero no bromeaba. Cariño, te amo, repitió con voz firme y segura. Demasiada felicidad tiene un efecto secundario, insomnio. A las 2 de la madrugada, seguía completamente despierto, mirando al techo. El sistema también estaba extrañamente activo. Creo que estoy fallando un poco, decía. Justo ahora apareció James con un enorme ramo de flores y te preguntó si querías ser su novia. Dijiste que sí. Se detuvo. ¿Por qué no amas al protagonista? Tengo que amarlo, respondí. La trama original decía que sí. Lo persigues sin parar mientras conspiras contra la heroína. Pero ahora, gracias a James Tamlin, toda la historia se ha salido del guión. Dije en voz baja, me dijiste que mi misión era humillar al protagonista masculino.
Nunca dijiste que tenía que amarlo. El sistema se quedó en silencio, claramente descontrolado. Pero el protagonista masculino es excelente. James Tamlin no está precisamente mal, murmuré. Puede que sea el protagonista del libro. Pero no es mi protagonista. Hubo un silencio de 3 segundos. ¿Así que James Tamlin lo es? Quizás. ¿Quién sabía que nos depararía el futuro? El sistema suspiró profundamente. Bueno, entonces supongo que iré a buscar a la siguiente segunda protagonista femenina. Tenía tantas esperanzas puestas en ti. Refunfuñando y murmurando, desapareció. Se llevó consigo la pantalla de la bala maldita y la tarjeta de prueba del juego sin peso. El día que James Tamlin y yo nos hicimos pareja oficialmente, estaba de mal humor. No entendía por qué. Para cuando me miró por 100ª vez esa noche, perdí la compostura. Exigí con cara de pocos amigos que lo soltara. Dudó un momento y murmuró, «Nunca me has gritado». ¿Qué? Creí haberlo oído mal. Eso era una queja. Solías insultar a Christopher, continuó. Todo el tiempo. No pude evitarlo. Le levanté el dedo medio. Idiota. James sonrió. Me quedé sin palabras. Se acabó el rollo de padre infantil. Claramente era el hijo infantil. Al 5.º día de salir con James Tamlin, volvió a estar de mal humor. ¿En serio? Agotador. Su humor cambiaba más rápido que el clima en junio. Imposible de leer. ¿Y ahora qué? Dijo sin inmutarse, me insultas mucho menos que a él. Y recuerdo que de niño te encantaban Tom y Jerry. Incluso lo llamaste Jerry una vez. ¿Todavía te gusta? ¿Alguna vez te frustras tanto que te ríes? Yo sí. Extendí la mano y le alboroté el pelo. Era suave. Claro que lo era. Está bien. Está bien. Pequeño gato mezquino. No hagas pucheros. Pero no se rendía. Entonces, ¿quién es más guapo, él o yo? Me quedé callada. James tenía ese encanto de niño alegre, radiante y dorado. Christopher Fireman era todo sombras y aristas. Oscuro y melancólico. Te amo, dije sin rodeos. Nunca me ha gustado Christopher Fireman. La cara de James se crispó como si se esforzara por no sonreír. Murmuró un brusco «oh». Para el 10.º día, James me trajo un pastel con forma de conejito. Era tan feo que era adorable. Esa noche solo pude darle un par de mordiscos. Frunció el ceño. ¿No te gusta?, dije secamente. Me observó un segundo. ¿No comes por miedo a engordar? Ya estás muy delgada, ¿sabes? Un poco no te hará daño. 2 meses después, había engordado 5 kilos. Me subí a la báscula con los ojos abiertos. James estaba frente a mí. Nos miramos en silencio. Se frotó la nariz con aire de culpa. Luego, con una sinceridad inquebrantable, dijo, «Cariño, no estás gorda». Como si intentara demostrármelo, de repente me levantó en brazos y me llevó arriba. Terminamos en la cama. Y luego, bueno, los besos se convirtieron en muchos más besos. Vi fugazmente el colgante de piedra lunar colgando de su cuello. El que le regalé a los 15. No lo pierdas, le dije entonces, o me enojaré mucho contigo. Ahora, la piedra lunar brillaba contra su piel. Y en ese instante mi corazón se sincronizó con el de James Tamlin. Perfectamente, completamente. Fin. Gracias por visitarnos. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo.